Eta, bueno, gu landuko duguna izango da kualifikazioaren atala. María Silvestre, en conjunto con María Silvestre, en colaboración con ella, vamos a trabajar el tema de la cualificación y del capital humano, que es otro de los puntos clave, entendemos, dentro de todo este tema que estamos tratando en los diferentes aspectos que nos hemos centrado en el colectivo de personas de origen extranjero. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser presentar un poquitín algunos datos relativos a lo que es la formación, el nivel de estudios, la cualificación, y luego vamos a hacer un pequeño también apunte al tema de la sobrecualificación. Y finalmente terminaremos un poquito, diríamos, la exposición con unas preguntas que voy a lanzar yo al público, entendiendo que vosotros y vosotras sois mucho más expertos que yo en este ámbito, porque yo trabajo más el tema directamente, la metodología, y no tanto el colectivo con el que estamos trabajando. Cuando Gorka nos planteó trabajar este capítulo, nosotros nos planteamos un poco la hipótesis de que a mayor formación, como antes también se ha ido diciendo, a mayor cualificación, presuponíamos o cabía suponer que las personas quizás tengan un mayor nivel de ingresos, un mayor estatus o una mejor integración social. Y concretamente en el colectivo de las personas de origen extranjero pensábamos que aquellas personas migrantes cualificadas y con un significado diferencial de capital humano se encontrarían en mejores condiciones para adelantar o para tener un mayor éxito en procesos de integración. Al hacernos las preguntas y respondernos y plantearnos estas hipótesis, lo que decíamos era, pero esto es así, un poquito respondiendo a lo que también antes comentaban el resto de compañeros en cuanto a que es un colectivo muy heterogéneo, muy divergente. ¿Qué variables intervienen en el proceso de la cualificación? ¿Qué diferencias existen entre el propio colectivo de los inmigrantes? Entonces, partimos un poco de la idea de que las personas inmigrantes cualificadas constituyen en sí, como hemos dicho anteriormente, un grupo muy heterogéneo, entonces no podemos sacar tampoco generalizaciones extrapolables a todo el colectivo, tenemos que ir luego trabajando por grupos, por eso nos hemos centrado básicamente en la variable origen y cómo incide un poquito en la cualificación. Y luego, pues, en realidad nos hemos dado cuenta de que su configuración o su proceso de mayor integración o no, que corresponde también a otra serie de razones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la situación administrativa que antes se ha comentado, también tenemos que tener en cuenta el tipo de inserción laboral que se tiene, el nivel académico que alcanzan, además del perfil un poco también demográfico, ¿no? Es lo mismo las mujeres cualificadas que los hombres cualificados, en función de la edad también que ocurre, en función del origen, incluso de prejuicios y estereotipos que puede haber hacia estas personas, aun teniendo o aun siendo personas con una gran cualificación, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, características de esta naturaleza son un poquito las que hemos tratado de trabajar. Partíamos de un dato inicial que antes comentaba Raúl, que cuando preguntábamos sobre el primer obstáculo que estas personas ven a la hora de incorporarse al mercado laboral, no el global de todos los obstáculos sumado en su totalidad, sino el primer obstáculo que encontraban en los 2 años rondaba en torno al 20%, es decir, un 20% de las personas de origen inmigrante, de origen extranjero encuestadas, y sobre todo los hombres, señalaban como primer obstáculo para conseguir el empleo el nivel de instrucción. Como muy bien decía Raúl, seguido también, y sobre todo las mujeres, del nivel de idiomas, y luego también, actualmente en el 2014, se ha señalado como un primer obstáculo a la hora de incorporarse al mercado laboral el tema de la procedencia, del país de procedencia. Entonces, a pesar de que hablemos de la cualificación y de la importancia de la cualificación y que digamos que a veces es un obstáculo para incorporarse al mercado laboral y para una mejor integración, es en realidad suficiente, como hemos visto antes, con tener una buena cualificación o con ser personas cualificadas. Pues parece que no. Es decir, no podemos decir que la cualificación en sí suponga necesariamente un elemento de integración sociolaboral para la población autóctona y mucho menos para la población de origen extranjero. Hacen falta analizar muchas más variables, no solo tener en cuenta hoy por hoy, con las sociedades tan cambiantes en las que estamos, el tema de la cualificación. Esto nos lleva a que, a pesar de tener una gran cualificación y sobre todo, como luego ponemos más abajo, en el tema de las mujeres, porque vamos a trabajar también un apartado de género, nos lleva a concluir que muchas veces el empleo al que acceden estas personas no es un empleo encajado, es decir, no es un empleo que se ajuste o que se adecue al nivel formativo inicial que tengan estas personas. Por tanto, estaríamos hablando también
de un punto que hemos querido destacar y que luego desarrollaremos en el capítulo de manera más extensa, del tema de la sobrecualificación. Por tanto, nos gustaría decir que a pesar de que las personas inmigrantes cualificadas disponen de un capital humano de alto valor añadido y sobre todo adquirido en el país de origen, sí es verdad que este valor añadido que tienen en el país de destino se ve muy infravalorado. ¿Por qué? Pues porque estas personas finalmente se enfrentan a distintos obstáculos. A pesar de tener esa cualificación, entre los que, leyendo en la literatura, pues hemos visto que pueden ser la homologación de los títulos universitarios, que también antes hemos visto luego trabajando en la encuesta que aunque se convaliden estudios, no luego siempre acceden a un puesto de su nivel. El tema del idioma también, que ya lo había mencionado, sobre todo las mujeres lo mencionaban, los idiomas oficiales de la comunidad vasca como un obstáculo. El tema del género, aunque antes hemos visto que parecen equipararse algunos niveles de empleo entre las mujeres y los hombres, sí es verdad que las mujeres sigue existiendo también un poco esa brecha en determinados puestos, sobre todo en puestos más cualificados. El tema del origen, en el que luego nos vamos a centrar, bueno, lo que hemos ido diciendo, la situación administrativa, prejuicios y estereotipos en torno a los colectivos, lo que da lugar al final a una escasa posibilidad de que estas personas que ya tienen una cualificación accedan a puestos de trabajo un poco acordes con su cualificación, y teniendo que introducir, por tanto, en el debate también el tema un poco de la sobrecualificación, además de otros aspectos de interés como pueden ser el nivel de estudios que puedan tener. Centrándonos en el primer punto, vamos a presentar unos datos un poquito más descriptivos, brevemente, voy a ser muy breve, a nivel de lo que sería el nivel de estudios, que tienen este colectivo con el que hemos trabajado. Entonces, como se ha señalado antes, como Luis lo ha hecho y también yo creo que lo ha retomado Raúl, sí es verdad que hay un elevado porcentaje de personas con estudios secundarios obligatorios y terciarios, pero que del 2010 al 2014, como veis que aparecen ahí señalados, disminuyen, pero lo que nos ha llamado la atención no es exactamente, diríamos, este porcentaje. Nos ha llamado la atención sobre todo el aumento que ha habido en personas sin estudios. Es decir, nos parece interesante o nos parece importante que haya una población importante o una proporción importante de población con estudios secundarios o incluso terciarios, que ha disminuido levemente, pero que ha disminuido en el 2014, pero nos ha llamado poderosamente la atención en el que en el 2014 las personas sin estudios de origen extranjero hayan aumentado considerablemente y, sobre todo, como vamos a ver en la próxima transparencia, en el colectivo menor, entre los 16 y los 24 años. Teniendo en cuenta estos datos, los hemos luego analizado un poco en función de la edad, en función del sexo y en función del origen. Entonces, en función de la edad, hemos visto que sube el porcentaje, es lo que nos preocupaba también, ¿no? Luego lanzaremos una cuestión al final. Sube el porcentaje de población entre 16 y 24 años sin estudios o con estudios obligatorios en 2014. Y luego también nos llamaba la atención, aunque luego lo hemos un poquito trabajado con el tema de la cualificación que estas personas tenían cuando llegaban al país de destino, las personas mayores de 45 años son aquellas que presentan un mayor porcentaje de estudios terciarios, más que las personas que pensábamos nosotros inicialmente de entre 25 y 44 años que podría ser, ¿no? Entonces, en esto sí vemos que hay una semejanza o la tendencia no es la misma que en la población autóctona. Luego lanzaré una pregunta al respecto. Además de con edad, hemos cruzado un poquito el nivel de estudios también con el tema de ser hombre o ser mujer. Y con lo que nos hemos encontrado de manera positiva, sobre todo para el tema de las mujeres, es que en estos 4 años sube el porcentaje de mujeres con estudios terciarios en comparación con los hombres, y además no solo eso, sino que también se equipara el porcentaje de personas, de mujeres, que estudian ciclos de formación superior, de formación profesional de grado medio o de grado superior, que eso lo hemos valorado también de manera muy positiva. Incluso en algún análisis que hemos sacado como luego vamos a ver, de estudios no reglados, nos llamaba poderosamente la atención que en 2010, por ejemplo,
había un mayor porcentaje de hombres que decían cursar estudios de tipo pues electricidad, soldadura, etcétera, pero sin embargo ahora en el 2014 el porcentaje de mujeres en algunos aspectos se equiparaba al de los hombres, sobre todo en temas más relacionados con estos o más masculinos, pero también es verdad que seguía siendo más elevado el porcentaje de mujeres en profesiones o en estudios tradicionalmente feminizados, ¿no? Como temas del cuidado, enfermería, sanidad, etcétera. Con respecto al origen, también es algo que se ha señalado ya desde la primera exposición. Bueno, lo que decíamos, es un colectivo muy heterogéneo, al igual que en el resto de categorías que hemos ido analizando a lo largo de la mañana. También en el tema de la cualificación pues existen grandes divergencias, grandes disparidades en función del país de procedencia, del país de origen. Y hemos destacado que Senegal, sobre todo, pues destaca por su baja cualificación. Antes se ha hablado también un poco del tema de Senegal, del tema de África, que igual han ido viniendo más en los últimos años. Y luego también hemos destacado de manera positiva que Argentina, Chile y Uruguay, que también ha salido, en general Latinoamérica, pero en otros países más, mantiene el porcentaje más elevado de estudios terciarios. Y nos preguntamos, ¿esto era porque luego lo han ido adquiriendo en el país de destino o porque ya llegaban del país de origen con ese bagaje? Que luego nos hemos dado cuenta de que sí. Por ejemplo, en este caso concreto, las personas de Latinoamérica ya llegaban con unas cualificaciones a nivel terciario o a nivel universitario. Otro dato que ha salido también, que se ha planteado a lo largo de la mañana, interesante, era que en general, y teniendo en cuenta el origen, independientemente del origen en general, ha aumentado el acceso a los estudios reglados. En estos 4 años, en el trasvase del 2010 al 2004, vemos como un dato significativo que hay una mayor proporción de personas en todas las nacionalidades trabajadas que han accedido a estudios reglados, aunque, como hemos mencionado anteriormente, siempre se les ha relacionado con menor cualificación. Baja el porcentaje de personas de Senegal y el resto de África que realizan estudios en 2014, pero con un dato interesante en cuanto que Senegal cambia de tendencia en estos 4 años, aumentando el porcentaje de personas que realizan estudios reglados. Es decir, hay una tendencia a la baja en Senegal, estudia menos gente, pero también es verdad que la tendencia de no reglados a reglados ha sido positiva. Hay más gente que estudia con estudios reglados. Lo que decía antes, estábamos hablando del nivel de estudios actual, pero nos parecía interesante, también nos parecía importante aprovechar un poco lo que decíamos, la formación con la que ya venían estas personas. Entonces, teniendo en cuenta un poco los estudios terminados, cuando ya llegan al país de destino, es decir, la formación con la que parten del país de origen, vemos, como hemos señalado anteriormente, ahí hay una cierta coincidencia, que Argentina, Chile y Uruguay y el resto de América Latina presentan el porcentaje más elevado de alta cualificación o de estudios terciarios ya desde el país de origen. Y, sin embargo, pues en el caso del resto del mundo, como antes he mencionado también, Rumanía y otros países de la Unión Europea Oriental, pues ha disminuido el porcentaje de aquellas personas con una mayor cualificación o con estudios terciarios. Ligando a lo que comentaba al principio y viendo un poquito el panorama con el que nos encontramos, tanto en función de la edad como del género, pero sobre todo del origen, que está marcando también ahí grandes diferencias, pues lo hemos querido un poco ligar con el tema de la cualificación o la sobrecualificación o el empleo encajado, no, el ajuste, un poquito la adecuación del nivel formativo que tenemos, del que partían o el que han ido adquiriendo, ese capital humano que se ha ido adquiriendo en el país de destino con la experiencia de trabajo. ¿Por qué? Porque partíamos de la idea, aunque ha quedado claro esta mañana también que no solo es por la cualificación, también Arcaiz lo ha mencionado, que ya la cualificación es un factor importante o es un factor relevante que incide directamente en tener un mayor acceso al mercado laboral, pero que no es el único factor que está influyendo. En este sentido, veíamos que en un porcentaje muy elevado de población existía sobrecualificación,
Porque si bien es verdad que hay un porcentaje elevado, las personas que nos han respondido, que aparecen ahí en la gráfica en azul, que dicen que el empleo en el que están actualmente se corresponde con la cualificación o con la formación que tienen, no es menos verdad que hay un porcentaje muy elevado, en torno a un 30%, sobre todo en América Latina, Rumanía y el resto de Europa, que presentan niveles de aproximadamente un 30% de personas que están trabajando en puestos con un nivel inferior a la formación que tienen. Y aquí la pregunta que nos hacíamos es, ¿difieren mucho estos datos de lo que ocurre en la población autóctona? Sí, no, un poco en esa línea, ¿no? Y luego también aquí nos preocupaba en el tema de la sobrecualificación, el tema de qué ocurre con las mujeres. Bueno, entonces viendo un poquito estos datos así un poco preliminares, que tenemos que seguir trabajando en ello, hemos lanzado nosotros unas preguntas que nos han surgido a nosotros en función de un par de datos que hemos visto como más significativos. Por ejemplo, el primero que hemos comentado antes, el incremento significativo del porcentaje de población de entre 16 y 24 años sin estudios, ¿no? Que ha subido del 6% al 21%. Entonces decíamos, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Ha llegado gente joven menos formada en estos 4 años? ¿O las personas más jóvenes no han accedido a niveles superiores? Sería interesante también, aunque no lo hemos manejado, igual también por desconocimiento nuestro de la propia encuesta en sí, analizar las tasas de abandono escolar, porque sí veíamos, por ejemplo, el absentismo escolar, pero no hemos encontrado un dato específico de, no sé si lo manejáis, ya luego me podéis comentar un poquito, el tema de las tasas de abandono. Ya que en realidad estas personas son quienes en mayor proporción realizan estudios reglados. Entonces ahí a veces nos encontramos con una pequeña, decíamos, paradoja. Es en realidad que han venido más gente sin estudios, es gente con estudio, que está estudiando pero que luego abandona los estudios, pues querríamos también seguir un poco trabajando en esa línea. Luego, con respecto a la otra cuestión que nos ha surgido, en torno a los colectivos un poco de mayor edad, si bien nosotros presuponíamos que la población más cualificada podría haber estado entre los 25 y los 44 años, veíamos que el mayor porcentaje de personas con estudios terciarios, con estudios superiores, era el de aquellas personas que se situaban entre los 45 y los 65. La pregunta que nos hacíamos, que luego en cierta medida sí la hemos podido comprobar, pero que luego en el debate podremos seguir trabajando en ello, sería, ¿llegaron ya con esa cualificación estas personas que ya llevan más años aquí, estas personas de mayor edad, de esa franja de edad, llegaron con cualificación desde el país de origen? En el caso de Latinoamérica y del resto del mundo, por ejemplo, sí. En el caso de muchas mujeres también hemos visto que sí. Otra duda que nos surgía, y que digo yo, como luego viene Trini, tal vez ella luego nos pueda contestar a esta pregunta. Mayor porcentaje de mujeres que de hombres con estudios de formación profesional y con estudios terciarios en 2014, ¿no? Ha ido a mejor, que eso es un dato muy positivo. Además, más para María, para Trini, que trabajan siempre o abordan todos los estudios desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué suben estos 4 años el nivel de cualificación de las mujeres y disminuye el de hombres? La lanzo ahí, a ver si Trini luego al final me responde. Y para cerrar un poquito también, pues bueno, además de estas preguntas iniciales más relacionadas, diríamos, con el análisis más descriptivo de lo que es la cualificación, introducir también ese matiz que decíamos tan importante hoy en día, no solo para la población autóctona, sino incluso para la población migrante, el tema de la sobrecualificación, ¿no? Que es algo que creemos que se está generalizando y sobre todo en los colectivos de personas más jóvenes y más aún casi que en el colectivo también de mujeres, ¿no? Entonces veíamos aquí que alrededor de un 30% de las personas trabajan en empleos de menor cualificación a la que tienen, y sobre todo en el caso de las mujeres con estudios terciarios, ahí hemos hecho el subgrupo, hemos cogido a las mujeres y con estudios terciarios, pues llama también poderosamente la atención la disparidad que hay entre hombres y mujeres con estudios terciarios en cuanto a el encaje de la formación que tienen con el empleo que están desempeñando, ¿no? Que en este caso concreto era un 47% de mujeres, nos dice que con estudios terciarios trabaja en puestos inferiores a su nivel de cualificación, frente a un 37% de hombres que afirman lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ocurre lo mismo en el caso de la población autóctona. Nos preguntamos, ahí sería interesante hacer la comparación, a qué se debe, qué tipo de barreras están influyendo ahí.
el tema no solo el tema de la nacionalidad, el tema del país de procedencia, el tema de los prejuicios y de los estereotipos, a pesar de que estemos trabajando con personas cualificadas, el tema de lo que hemos dicho, pues ser hombre o mujer, el tema de la edad, qué barreras hay en la situación legal, la homologación de los títulos, aunque luego en un análisis que hicimos vimos que a muchas personas se les convalidaba, no estaban en proceso de convalidación, que es un poco lo que ocurre ahí, ¿no? Que igual se puede también generalizar con las especificidades de este colectivo, pero al resto de la población en general. Pues bueno, un poquito es en la línea que estamos trabajando en este tema, que todavía tenemos mucho que trabajar, hacernos también un poco más, antes le comentaba al principio también a Maite, con conocer un poco mejor todavía, hay muchos datos, hay muchas preguntas, los cuestionarios, la encuesta que habéis manejado, que nos parece espectacular en cuanto a la N que se ha logrado trabajar. Yo en un momento le planteaba a Gorka incluso si se había pasado el cuestionario a las mismas personas en el 2010 que en el 2014, viendo el número tan elevado al que habéis conseguido acceder. Y bueno, pues dejo ahí un poco las preguntas que más o menos nos han, o las ideas o los interrogantes que nos han ido trabajando, que con vuestra ayuda, pues luego intentaremos seguir también trabajando en esta línea. Es que ricasco. Le paso